de transmisión de calor en construcciones 1. Ahora cuando nos metamos en el tema lo van a ver. Lo del tema de hoy es corto, así que tranqui que no va a ser demasiado largo. Entonces, lo que tenemos que asegurar son condiciones mínimas de confort hidrotérmico. La materia está instalaciones 2, y en conjunto con instalaciones 1, pero fundamentalmente ahora instalaciones 2, lo que nosotros buscamos con cada una de las instalaciones es poder garantizar ese confort, ¿sí?, en los distintos ambientes y edificios o viviendas que nosotros vayamos analizando, proyectando, calculando, etcétera, ¿sí? Aparte de eso, tenemos que tratar de enfocarnos en el ahorro de energía usada para la calefacción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proyectar una instalación, no es solamente garantizar el confort, porque podemos poner el aire acondicionado al máximo o la calefacción al máximo, pero también tenemos que tratar de que ese sistema que estamos nosotros proponiendo y proyectando sea eficiente, ¿sí?, a futuro en el momento de uso de esos edificios. Evitar condensaciones que afecten a moradores y al edificio. Moradores me refiero a la gente que vive en el lugar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la condensación no solamente es malo para el confort de la persona, sino también para la estructura y los materiales del edificio que la conforman. Definir pautas de diseño que permitan el uso racional de los recursos naturales. Otra vez, volvemos a la eficiencia, tanto en la construcción de ese sistema de calefacción, como también después en el uso posterior. Y establecer una metodología uniforme para el cálculo y verificación del comportamiento térmico de edificios. Bien. Para eso tenemos que hablar de transmisión de calor, ¿sí? Acá es donde yo les digo que ustedes ya algo vieron de esto cuando vimos la parte de transmisión de calor en construcción, cuando vieron ustedes la parte de transmisión de calor en construcciones 1, ¿sí? Recuerden que tienen un apunte que es de habitabilidad, ¿sí?, que tiene un montón de información sobre este tema para los que quieran ampliar al respecto, ¿sí? Cuando hablamos de transmisión de calor, ¿sí?, los cuerpos están sometidos al efecto de una fuente calórica y absorben parte del calor transmitido. ¿Vieron cuando una pared le da el sol todo el día o el sol durante el mediodía, fuerte en el verano? A la tarde, aunque baja el sol, en la pared si la tocan sigue teniendo calor propio, ¿sí? Pero no todo el calor es absorbido por la cara expuesta, no todo el calor absorbido por la cara expuesta llega a la cara opuesta, ¿sí? O sea, el calor que se absorbe, por ejemplo, de un lado no necesariamente va a llegar a la cara, al otro lado de ese muro, por ejemplo, ¿sí? Con eso estamos hablando de conductividad térmica, va a depender de esa conductividad térmica de ese material, ¿sí? Cuánto va a poder llegar a la cara opuesta. También opone una cierta resistencia al pasaje del calor, según el tipo de material que sean, ¿sí? Ya lo vieron ustedes cuando hacían el cálculo del K, ¿sí? Eso se debe a la resistencia térmica de ese material, ¿sí? Estos son conceptos que ya algo vieron sobre el tema, pero todo esto tiene que ver con nosotros después, el desarrollo de nuestros sistemas de calefacción. Retener parte del calor absorbido e impedir su paso total de una cara a otra es la capacidad aislante al calor del material, ¿sí? Nosotros ahora lo que vamos a ver es el balance térmico de invierno. ¿Qué significa? Que el calor nosotros lo tenemos en el interior, ¿sí? Y lo que nosotros queremos evitar es que ese calor se escape por completo hacia el exterior, para que los sistemas de calefacción no tengan que estar constantemente trabajando. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de calor? Nuevamente, en el apunte este que yo les decía de habitabilidad está todo esto bastante más desarrollado. Esto es simplemente unos pequeños conceptos del tema. Tenemos 3 mecanismos de transmisión del calor, ¿sí? En función de los sistemas de calefacción que utilizamos, algunos de estos 3 mecanismos son los que más se aplican, ¿sí? Por un lado tenemos la parte de conducción, ¿sí? Esa conducción se da entre 2 cuerpos en contacto o dentro del mismo cuerpo, ¿sí? Es una corriente de calor a través de un material sólido, ¿está? Acá lo ven en la imagen, la conducción, fíjense, que estamos teniendo temperatura, el TSI era la temperatura, recuerdan, superficial interior, y TSE, temperatura superficial exterior, ¿sí?
Entonces, la dirección del flujo, otra vez estamos hablando de balance térmico de invierno, o sea que tenemos el calor adentro, y estamos viendo que no se vaya ese calor hacia afuera. Entonces, la dirección del flujo calórico es desde adentro hacia afuera. A través del muro mismo es el mecanismo de transmisión de ese calor es por conducción. Luego tenemos por convección, ¿sí? El traslado de calor por medio de una corriente móvil de fluido. El fluido puede ser aire o agua, ¿sí? Esa convección se da entre el cuerpo que emite calor y ese fluido que puede ser aire o agua, ¿sí? En este caso acá vamos a tener tanto en esta parte interior como en esta parte exterior convección, ¿sí? Y por último, por radiación. Es el traslado de calor por medio de ondas electromagnéticas a través del aire o el vacío, desde un objeto caliente a otro más frío, ¿sí? Son como dos cuerpos próximos que tienen esa radiación. Cuando hablamos de radiación, ¿sí? Es la emitida por un cuerpo y depende de la temperatura del mismo y de la superficie que expone, ¿sí? ¿Qué significa? Que esa radiación es proporcional a la temperatura. Hay una ecuación que dice que es proporcional a la temperatura a la cuarta, ¿sí? Es una ley de Stefan Boltzmann. Cuando ustedes se acercan a un calefactor, pero no lo están tocando, simplemente se acercan a ese calefactor, a ese radiador, y sienten el calor, ¿sí? Ese calor a ustedes les está llegando por radiación, ¿sí? Cuando tenemos un material, va a haber una radiación incidente, ¿sí? Ese material puede absorber parte de la radiación y reflejar otra parte, ¿sí? Cuando estamos hablando del verano, lo que queremos es que refleje la mayor parte. Por ejemplo, un techo metálico, si el techo es negro, va a absorber, ¿sí? Pero si el techo es blanco o galvanizado, lo que hace es reflejar esa radiación, evitando que ingrese, digamos, al ambiente. Con eso estamos hablando de la parte de radiación. Y luego tenemos lo que hablábamos de conducción, ¿sí? La conducción es cuando consideramos un cuerpo de gran superficie, por ejemplo, hablamos de un muro, ¿sí? El muro tiene mucha superficie y un determinado espesor. Perdón, vi un mensaje, no sé si era algo de ahora. Cuando tenemos un muro, tenemos una gran superficie y es mucha la superficie en relación al espesor que tiene, ¿sí? Tenemos dos planos paralelos a ese muro, ¿sí? De un lado y del otro. Entonces, este muro que tenemos acá, ¿sí? Tenemos planos paralelos en ambos lados. Cuando hablamos de conducción, es un flujo, ¿sí? De calor que se genera entre esos dos planos paralelos. Y cada plano está a diferentes temperaturas, T1 y T2, ¿sí? Entonces, ese flujo generado en régimen estacionario va a ser proporcional a esa relación de temperaturas, o sea, esa diferencia de temperaturas. Q, que estamos hablando acá, es flujo. Va a ser también proporcional a la conductividad del material, el lambda. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Sí? En Construcciones 1 ustedes lo vieron. El lambda es la conductividad del material. Depende de qué tan conductivo o no es el material, es cómo va a hacer esa conducción de flujo de calor, ¿sí? Y es inversamente proporcional, porque es 1 sobre E al espesor del material atravesado, ¿sí? O sea, si el material atravesado es muy chiquito, obviamente va a haber mayor flujo, y viceversa, ¿está? Por ejemplo, acá el gráfico muestra un lugar que tiene radiadores en el interior, con una temperatura interior de 21 grados, y una temperatura exterior de menos 5 grados. El comportamiento térmico, si está el cristal solo, ¿qué va a hacer? Que el flujo del calor pase más directamente hacia el exterior, ¿sí? En cambio, si tiene una persiana, lo que va a hacer es, como veíamos en la filmina anterior, ¿sí? ¿Qué decíamos? Que hay parte de radiación absorbida y parte de radiación reflejada. Bueno, esto en el tema de la conducción pasa lo mismo. Hay parte de la conducción que va a traspasar, ¿sí? Y hay parte que no va a poder traspasar, ¿por qué? Por esta conductividad del material, ¿sí? Entonces, si el material es muy conductivo como el vidrio, pasa todo. Si tenemos un material que no es tan conductivo, ¿sí? Y que tiene buen espesor, por ejemplo, como una persiana, no va a pasar todo el material.
También tenemos que ver el tema del peso específico, ¿sí? Si el peso específico del material es mayor, o sea, algo pesado, que es muy denso básicamente, ¿sí? Por ahí lo más asociado es hablar de densidad del material, entonces la conductividad es mayor, permite más conducir, entonces deja pasar mayor temperatura y humedad. Por eso nosotros cuando hablamos de materiales aislantes, hablamos de telgopor, de lana de vidrio, son materiales livianos que tienen bastante aire interior y no permiten el paso del calor. Por lo tanto, mayor espesor de muro, mayor aislación térmica. La transmisión total del calor interior al exterior o viceversa va a depender, otra vez, de esa diferencia de temperatura, el T1 y T2 que habíamos hablado recién, de la conductancia superficial y de la conductividad de los materiales. Nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando entonces con esto de nuestros sistemas de calefacción o sistemas de aire acondicionado o los distintos sistemas que vamos a ver ahora en instalaciones 2? Lo que buscamos es el confort, es la sensación de bienestar completo físico y mental, ¿sí? Eso es lo que llaman confort óptimo, una sensación de bienestar completo físico y mental, ¿está? Cuando hablamos de confort térmico, lo que decimos ahí, la definición es que es el estado mental que encuentra satisfacción por el ambiente térmico que lo rodea, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, están en un lugar que la temperatura, el termostato dice temperatura interior 25 grados, pero por ahí tiene materiales que generan paredes muy frías o que se genera como humedad, ustedes esos 25 no lo van a sentir como confortables, no lo van a sentir cómodo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, hay una temperatura interior de 18 grados, pero los materiales son acordes, se sienten a la misma temperatura, no hay una diferencia de temperatura tan desarrollada, a pesar de que la temperatura absoluta es distinta, o sea, es 18 grados, es menor, ustedes van a tener mayor confort, ¿sí? Entonces, los factores que influyen en ese confort son la temperatura del aire interior, pero también las temperaturas de la superficie del recinto y la radiación, la humedad del aire y la velocidad del aire, ¿sí? Entonces, en invierno se llega al confort cuando hablamos de temperatura interior más temperatura superficial interior de 37 grados, ¿sí? Pero tiene que ser una combinación, tiene que haber la envolvente de ese edificio, tiene que darnos también ese confort. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, asumo que sí, por el silencio. Bien, entonces, ¿qué queríamos? ¿Qué nos tenemos que hacer con este trabajo práctico? El balance térmico de invierno, ¿sí? Vamos a desarrollar la parte de invierno. Tienen un apunte también ahí, de aplicación al trabajo práctico, ¿sí? Que tiene este grafiquito. Básicamente lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Es determinar la cantidad de calor que se debe suministrar a los locales para poder compensar las pérdidas manteniendo la temperatura de confort elegido, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que analizar cuánto calor se escapa, ¿sí? Por distintas situaciones, porque si ese es el calor que se escapa, es el calor que nosotros tenemos que volver a brindar con nuestro sistema de calefacción para poder mantener en forma estable nuestra temperatura de confort elegida, ¿sí? Obviamente que hay muchas cosas empíricas acá que se calculan, porque así todo el balance térmico de invierno es un poco más sencillo de calcular que el de verano, por eso es el que vamos a aplicar como para que ya vayan teniendo una idea, pero sí podemos cuantificar de alguna manera para poder proyectar y establecer cuáles son nuestros equipos y cuál es la mejor manera de distribuir los sistemas de calefacción dentro de nuestras viviendas, ¿sí? Entonces, dijimos tenemos que brindar calor, y ese brindar calor, ¿por qué? Porque hay pérdidas por elementos de contorno, hay pérdidas por infiltración, ¿sí? En el caso del balance térmico de invierno, no vamos a considerar el calor que emitimos nosotros, los que vivimos dentro de las viviendas o las personas, ni los equipos. ¿Por qué? Porque analizamos por ahí la peor situación, que haya poca gente, que no haya muchos equipos en funcionamiento, sí que es la situación más desfavorable para un balance térmico de invierno.
Voy a hablar brevemente de un par de cositas más, porque ya después pasa a ser lo del trabajo práctico y ustedes tienen el video. Así que hoy va a ser bastante cortito. Temperaturas interiores, ¿qué hablábamos? Que van a depender de la actividad predominante desarrollada en el edificio, ¿sí? Entonces, nosotros, si tenemos un local habitado o una oficina, elegimos 20 grados. Esto es más o menos estandarizado como para tener en cuenta. Cuando hablamos de gimnasios, locales de trabajo pesado, elegimos 15, porque ahí consideramos que ya hay bastante, o sea, no lo tenemos en cuenta en la pérdida de calor, pero sí tenemos en cuenta que va a haber generación de calor, con lo cual no tenemos que considerar una temperatura interior tan alta, ¿sí? Y después vestuarios, talleres de trabajo liviano, 18 grados. Respecto de las temperaturas exteriores, nosotros tenemos que ir analizando los distintos puntos del planeta en el que estamos considerando esa temperatura exterior. Las temperaturas exteriores a lo largo de todo el año no van a ser las mismas en función de los distintos lugares del mundo, ¿sí? Obviamente que si ustedes tienen la posibilidad eventualmente de hacer algún cálculo de este tipo en un lugar que sea fuera de la Argentina incluso, tendrán que analizar en ese lugar o en ese país qué tipo de temperaturas exteriores promedio tienen que considerar. Nosotros vamos a hacer el análisis en la Argentina y les vamos a dar una temperatura exterior estándar, ¿sí? Que es lo que tienen en el trabajo práctico. Pero que es lo que nosotros más o menos utilizamos en Bahía Blanca, que son los 0 grados, ¿sí? Pero después tendrán que analizar, no es lo mismo, ya mismo acá en la Argentina, si van a Bariloche, si van al sur, si van al norte, cuál es la variación térmica que tienen a lo largo del año. Nuevamente, esto está en el apunte de habitabilidad, recuerdan que la Argentina tiene como una clasificación bioambiental. Nosotros hablamos del confort térmico, ¿sí? Ese confort tenemos que buscar alguna manera de medirlo, ¿sí? Y hay distintas escalas que se fueron analizando, porque no es solamente la temperatura en sí, ¿sí? Entonces, se llegó a una escala que se utiliza bastante, que es la TEC, que es la temperatura efectiva corregida, ¿sí? Esta considera tanto los efectos de radiación como otras modificaciones. En base a esa escala, ¿sí? Es que se generó esta clasificación bioambiental en la Argentina. Es la que usa IRAM, esa escala, para nuestro país. Si recuerdan, lo habían visto también en ese apunte, ¿sí? Donde hay un mapa de clasificación, ¿sí? Que este mapa que está a la izquierda, donde tiene todos los colores, las zonas 1A, 2A, 2B, 1B, etcétera, ¿sí? Está basado, ¿sí? En las líneas de igual, que está acá, líneas de igual TEC para el promedio ponderado del día típicamente cálido, ¿sí? Fíjense que es similar el gráfico en función a estas líneas de acá, ¿sí? Entonces, en función de la zona en la que estamos, las temperaturas exteriores van a ser distintas, ¿está? Por lo pronto, para el trabajo práctico, tienen como temperatura exterior 0 grados. Bien, esto ya que sigue a continuación está ya en el trabajo práctico, con lo cual no se los voy a volver a desarrollar, porque lo tienen explicado en el video. Y lo pueden ver de ahí todas las veces que necesiten. Bien, por hoy, miren los pelos. Por hoy, en cuanto a teoría, es todo lo que tenemos para dar para ahora, ¿sí? Después la semana que viene vamos a arrancar con sistemas de calefacción. Chicos, ¿alguna consulta? Este es muy fácil. ¿Preguntas? Cri, 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 cri. Es para el 21, ¿verdad? Hola, Patricia, perdón. Hola. Sí, ¿quién me habla? Juli. ¿Eh? Juli, te quería Juli. preguntar si es para el 21 la entrega de este trabajo práctico. El cronograma por ahora es tal cual lo que tenemos, está previsto en el cronograma, no cambien, ¿sí? Yo ahora no estoy con los ayudantes, pero bueno, a las 2 de la tarde van a estar disponibles los ayudantes. Vamos a hacer un pequeño resumen de la parte mía de asistente, ¿sí? Que es lo siguiente. Ya las comisiones están armadas, hay una sola que me está faltando que me dijo que se junta con una de 3, no sé qué, me tiene que terminar de contestar. Ya todos tienen la planta para trabajar, ¿sí? Son casas, son viviendas de 2 plantas,
respecto de con la cual van a trabajar por lo menos hasta el práctico número 3, porque el último es el de ascensores, no necesitan la vivienda. Fíjense por las dudas, porque se los mandé por privado a cada una de las comisiones, pero les llega a la persona que me escribió, así que traten de revisar bien ahí en el foro lo que les envíe. Ahora a las 2 de la tarde, ¿sí? Van a tener ya disponibles los foros donde van a tener asignados los docentes que van a tener para el práctico 1 y el práctico 2, ¿sí? Nuevamente nos vamos a manejar, digo nuevamente porque la mayoría ya venimos del cuatrimestre pasado, y los que son recursantes, bueno, que vayan asimilando cómo son las modalidades. Se van a manejar por el foro con sus docentes y coordinan con cada docente si hacen una videollamada, solamente por foro, etcétera, etcétera, ¿sí? Entiendo que les cambiaron, tienen los lunes, ¿qué tienen libre? ¿Qué horario tienen libre el lunes? Los que estamos a las 2 nos pusieron la materia los lunes de 8:30 a 11:30. De 8:30 a 11:30. Bueno, por eso, nosotros normalmente el año pasado manejábamos los lunes a la mañana la consulta adicional, ¿sí? Vamos a tratar de que sea el lunes a la tarde. Cada docente por ahí tiene distintos horarios. Para el de la mañana habíamos medio coordinado con todos, pero bueno, a la tarde tenemos distintos horarios. Así que les pido que por favor cada comisión coordine bien con su docente cuál es el horario de consulta adicional que tienen, ¿sí? Vamos a intentar de que sea el lunes, pero bueno, si algún docente por ahí no puede coordinar con los horarios de ustedes libres del lunes, coordinará para el viernes o para otro horario, ¿sí? Pero eso chárlenlo por favor con cada docente y coordinen entre ustedes. Comuníquense, ¿sí? De buena manera, comuníquense por favor. El video de la explicación del trabajo práctico está, lo pueden ver todas las cantidades de veces que quieran y van consultando, ¿sí? Traten de consultar específicamente a los docentes que les van a corregir los trabajos prácticos. Recuerden que la materia es promocionable, traten de esforzarse para poder promocionar la materia, ¿sí? Dentro de lo posible, llevándola más o menos al día como puedan, y sí les voy a pedir, hicimos mucho hincapié en instalaciones 1 con la elaboración de los informes, ¿sí? Sean prolijos con los informes, por favor. Sé que todos tienen poco tiempo, todos tienen muchas cosas para hacer, que los talleres les gustan hacerlos más, y lo entiendo, pero esto que están haciendo como informe ahora ya es lo que también tienen que hacer en su vida profesional. Y es un reflejo de lo que después van a seguir haciendo, ¿sí? Si no se acostumbran a hacerlo ahora, no es que, bueno, cuando me paguen después lo voy a hacer mejor, no, porque por ahí no lo van a terminar haciendo mejor tampoco. El informe tiene que tener un cierto orden, tiene que tener cierta información. En este caso el trabajo práctico 1 de balance térmico es muy sencillo, es simplemente, básicamente la planilla, traten de entregarla tanto en Excel como en PDF, ¿sí? La entrega en Excel es para nosotros para poder verificar algunas cuentas más sencillas, pero el PDF lo tienen que entregar sí o sí, ¿sí? Porque necesitan presentarlo como un informe, ¿sí? No como un archivo suelto así de un Excel, ¿está? Lo tienen que presentar como un informe. Entonces, en ese informe tiene que estar citado la comisión, quiénes son los integrantes, qué número de trabajo práctico, si necesitan un pequeño resumen de alguna explicación sobre lo que están desarrollando, porque les va a servir también en el futuro para que ese trabajo práctico, cuando lo vuelvan a ver, el día que dejaron de ver la materia y lo necesitan aplicar por X motivo, se acuerdan qué es lo que hicieron por esa explicación del trabajo práctico, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Profe? ¿Por ahora? Sí. Yo el miércoles, Iván. El miércoles te había consultado si me podía unir a un grupo y todavía no me contestaste. Dijiste que ya habías contestado casi todo. No sé. Sí, Iván, estás en la comisión esa. Estás con la comisión. Sí. Joya, muchísimas gracias. No te contesté específicamente, pero sí, estás con esa comisión. Listo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Chicos? Cri. Bueno. Bien, a las 14 horas entonces les pido por favor, tengan en cuenta, para esa hora van a estar habilitados ya para los próximos trabajos prácticos, lo vamos a tener con un poquito más adelantados ya los foros establecidos. Van a tener ya los foros para poder comunicarse con sus respectivos docentes, ¿sí? O sea que de 14 a 16 tienen tiempo para
ir haciendo las consultas de este trabajo práctico. No se dejen estar con los trabajos, traten de hacer consultas parciales, no dejen todas las consultas para último momento, porque son muchos y los docentes necesitan distribuirse entre cada una de las comisiones, ¿sí? La materia esta es un poco más sencilla que Instalaciones 1, tiene menos volumen de contenido, con lo cual, con más razón todavía les pido que traten de llevarla bien hasta el final, ¿sí? Así pasan todos. Bien, nos vemos a las 14 entonces a través de los foros y ahí arreglan si necesitan algún Zoom o lo que fuera con el resto de los docentes. Última aclaración, fecha de entrega igual que en Instalaciones 1. Fecha de entrega de cada trabajo práctico lo tienen que entregar al inicio de la clase, o sea que antes de las 12 del mediodía tiene que estar entregado, ¿sí? No lo entreguen durante el horario de clase porque ya es fuera de término. A la semana como máximo les vamos a entregar las correcciones, ¿sí? Con lo cual, a la semana después de entregar las correcciones, o sea que es básicamente a los 15 días de la primera entrega, tienen que sí o sí ustedes entregar las correcciones si es que tienen que corregir. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Chicos, ¿algo más? Fue un sí nomás. Bueno, ¿algo más? ¿No? Si no, nos vemos en los foros. Chau, chau a todos. Traten de comer algo. Chao.